Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a presentar nuestro análisis respecto a la resolución del Tribunal Fiscal número 080-2113 de 2025. Los integrantes son quien habla, Marianela Pérez Tocto, Israel León, Eduardo Molina, Singri Caicapuza Morales y Alison Araníbar. Siguiente, por favor. Datos generales. Bueno, la resolución es la número 080-13-2025, de fecha 27 de agosto de 2025. La sala es la sala 13 del Tribunal Fiscal, ¿no? Integrada por los vocales Villanueva, Cerdeña y Bazán Infante. ¿Sí? El procedimiento es un procedimiento de apelación, ¿no? Interpuesto contra la resolución de la Intendencia, como ya mencioné, la número 080-13-2025. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente el problema central se gira en torno pues, a establecer si dicha anotación extemporánea constituye o no una causal de pérdida, ¿no? Del crédito fiscal en este caso, conforme al artículo 2 de la ley 29.215, ¿no? Modificada por el decreto legislativo 1116. Así como también evaluar si la resolución de determinación y la resolución de multa vulneran pues, ¿no? los principios del debido procedimiento y legalidad. Siguiente, por favor. Bueno, el problema es de ambos, es de hecho y de derecho, ya que involucra, por una parte, la verificación en el momento, ¿no? De la forma que el contribuyente registra los comprobantes en el registro de compras, y por otro lado, la interpretación gira en torno a establecer si las normas, qué normas son aplicables al crédito fiscal y a las infracciones tributarias antes indicadas, ¿no? De los principios del debido procedimiento y legalidad. Doy pase a mi compañera para que continúe. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Para continuar con la exposición, les comento para relacionar algunos artículos que tenemos en el Código Tributario sobre esta sentencia. Por ejemplo, en el artículo 177, numeral 5, habla sobre las infracciones en el control de la ejecución de la documentación presentada, así como en el artículo 178, numeral 1, que habla sobre el incumplimiento de las mismas infracciones y el plazo establecido. Existe también una norma por parte en caso que el contribuyente no se sienta a gusto con la resolución, que nos brinda que el artículo 155 eh, da la potestad a que puedan ejercer algún tipo de queja formal para poder debatir la misma sentencia, ¿no? O la apelación de la misma. Algunas leyes también aplicadas dentro de la Ley General Ley General del Impuesto a las Ventas, como por ejemplo el artículo 18 y 19, en el cual hacen mención de los requisitos de forma sustancial, y en el artículo 19 de forma, digamos que los ejercicios formales para poder presentarlos ante la declaración de la administración administrativa, ¿no? También tenemos algunas leyes, como por ejemplo de la 29215, que hace una modificación a la 29214, en el cual el gran cambio es darle un límite a la presentación de los pagos, del cumplimiento de presentación de los comprobantes de pagos para ejercer el crédito fiscal posterior, ¿no? Por ejemplo, en el registro de compras, eh, anterior la ley 29214, indicaba que eso podrían emitirlo en el plazo que sea sustentado con el mismo comprobante de pago. eh, y en la ley 29215 ya hace una mención a un límite de 12 meses como máximo para poder presentar el mismo. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algunos argumentos por parte de la SUNAT y del contribuyente hace referencia también a una jurisprudencia que también analizamos, que es muy parecida, que es la RTF número 080-64-3 del 2020, en el cual también el contribuyente hace uso a su formalidad para poder quejarse ante la administración tributaria por la presentación de los documentos que fueron presentados de forma extemporánea, y también
dado sea el caso, que también fue rechazado por el código, el tribunal, eh, perdón, se movió ahora sí, ya. Eh, y bueno, dado así, vamos a mencionar también las posiciones de la SUNAT contra el contribuyente. En este caso, se sostiene que el administrado no proporciona, digamos que los documentos, digamos que en el tiempo establecido, en referencia a la misma ley que habíamos mencionado anteriormente, que era la 22215, el cual daba como plazo máximo 12 meses para hacer el ejercicio del mismo. Y dentro de las infracciones también mencionadas como en el artículo 677 el numeral 5 y el 178 del numeral 1, que también indica la formalidad para poder presentar las mismas, ¿no? Y en este caso el contribuyente que apela a la misma, mediante la ley que habíamos mencionado anteriormente, que era en el artículo 155 del Código Tributario, en el cual también presenta las mismas quejas para la evaluación de la misma, ¿no? A continuación, mi compañero Eduardo continuará con la exposición. Muy bien. Eh, Continuando con con el análisis de la resolución del Tribunal Fiscal, vamos a ver cuál ha sido la fundamentación de este tribunal. Primero, que el tribunal hace un análisis jurídico, ¿no? El Tribunal Fiscal hay que entender que es la segunda instancia, porque cuando hay controversia en materia tributaria, el contribuyente tiene como primera instancia solicitar un recurso de revisión ante SUNAT. Visto que SUNAT ya ha sancionado, ¿no? Con una resolución de multa incluso, el contribuyente hace uso de su ejercicio de su derecho y apela en segunda instancia y definitiva a este tribunal fiscal. Por lo tanto, le compete, no es la instancia administrativa correspondiente que está señalada en el artículo 154 del Código Tributario, donde se apela al uso, a la aplicación correcta de la ley, ¿no? De la ley tributaria. Eh, este tribunal se rige bajo los principios de legalidad tributaria que también están contemplados en el artículo 74 de la Constitución Política. Y hay todo un procedimiento administrativo que se debe seguir, ¿no? Esto está señalado también en en el artículo 138 del Código Tributario. Estas resoluciones del Tribunal Fiscal deben ser acatadas por SUNAT y por el contribuyente. Es la última instancia. Entonces, vamos a la siguiente. El Tribunal Fiscal, ¿cómo interpreta estas normas? El Tribunal Fiscal reconoce la autonomía de la SUNAT, pero enfatiza que su función debe ejercerse entre los límites constitucionales y legales. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede hacerse un uso arbitrario, ¿no? Contra el contribuyente. Esto también tiene que ver con un precedente de que no puede haber una tributación más allá de lo que pueda contribuir. Vale decir, en palabras sencillas, no puede aplicar SUNAT una sanción que lleve a la quiebra a una empresa. Cuando eso ocurre, se dice que es desproporcional, ¿no? A modo de ejemplo. En la valoración de pruebas, tenemos que el tribunal tiene que valorar las pruebas, pero las pruebas que hayan sido presentadas de forma adecuada y en los tiempos establecidos de acuerdo a las leyes, ¿no? Toda resolución del Tribunal Fiscal debe estar debidamente fundamentada, ser transparente y, sobre todo, garantizar la seguridad jurídica del contribuyente. ¿Cuáles son estos principios y criterios? Los principios del Tribunal Fiscal no son ajenos a todos los principios en realidad de materia del derecho. Por ejemplo, tenemos el principio de legalidad tributaria, que está contemplado en el artículo 74 de la Constitución Política. Debe haber verdad material, quiere decir que debe haber un sustento legal o documentación que pueda existir, por eso dice material, ¿no? Donde el contribuyente pueda alegar el uso de esos escritos o documentos presentados para alegar su defensa. Debe cumplirse con un debido procedimiento, esto quiere decir los plazos, ¿no? Debe respetarse los plazos
para poder hacer sus reclamos. También SUNAT debe respetar los plazos, por eso es que en algunos casos en materia tributaria existen la extinción, ¿no? Entonces, cuando ya se ha pasado el plazo, por más que el contribuyente haya omitido, ¿no? O no haya presentado una declaración de acuerdo a lo revisado por SUNAT, no se puede revisar eternamente. Esto tiene un plazo de prescripción. En distintos procedimientos administrativos así sucede. Luego tenemos que debe haber motivación suficiente. Motivación suficiente quiere decir que debe estar sustentado, la documentación debe ser fehaciente, debe ser comprobable y debe SUNAT, en este caso, ser muy explícita al señalar cuál ha sido la omisión en la que ha incurrido el contribuyente. O sea, debe estar motivado. Yo no puedo sancionar generalidades. Debo ser muy explícito como organismo de control, debe ser muy explícito en señalar cuál ha sido la omisión, para que después también pueda, de acuerdo a esa omisión, si es que ha ocurrido, plantear una resolución de multa, ¿no? Si es que nota que ha sido no una omisión, sino quizás de alguna manera ha querido tomar una ventaja el contribuyente, ¿no? Tiene que haber un principio de razonabilidad y proporcionalidad, tiene que haber un control de la legalidad, perdón, y tiene que haber siempre la presunción de veracidad. Vale decir, en todo este procedimiento siempre se apela al principio de buena fe, al igual que en todo el derecho, ¿no? Mientras no se compruebe realmente que se ha incurrido en una falta, no se puede asumir en primera instancia a decir que ha sido no, de repente no un error, sino una falta grave, ¿no? Tiene que haber ese principio de presunción de la veracidad. Y finalmente, bajo estos parámetros, que es los que norman toda resolución del Tribunal Fiscal, en este caso preciso de esta resolución, el Tribunal Fiscal resolvió confirmar parcialmente la decisión de la SUNAT y ha declarado fundada en parte las resoluciones de determinación y también la multa. Sin embargo, en la misma resolución dispone anular parcialmente las sanciones pecuniarias por falta de motivación, es decir, no se han señalado explícitamente cuáles han sido las omisiones, por lo que ordena a la SUNAT a emitir nuevos valores y que sean debidamente fundamentados y proporcionales a la falta. Asimismo, se ordena la regularización del tributo omitido, ¿no? Conforme a los montos establecidos por este tribunal, lo que en la práctica quiere decir que esta resolución ha sido devuelta a SUNAT para que se haga un reajuste. Va a continuar mi compañera con la exposición sobre la relevancia e impacto de esta resolución del Tribunal Fiscal. El tribunal aplica la resolución 1585/2009 como una jurisprudencia de observancia obligatoria. Dicha resolución menciona que el crédito fiscal debe de ejercerse en el periodo correspondiente a la hoja de registro de compras, donde se anotó el comprobante, siempre que se cumpla con los plazos del artículo 2 de la ley 29215. En este caso, como la anotación se realizó de manera posterior al requerimiento que realizó SUNAT, el tribunal tomó como válido el reparo efectuado. La resolución aporta un criterio relevante para la práctica tributaria al delimitar con claridad que el crédito fiscal no se pierde si la anotación se realiza antes del requerimiento de SUNAT, incluso fuera del mes en el que se emitió el comprobante de pago. Pero si se anota después del requerimiento, como ocurrió en este caso, sí procede el reparo. En cuanto a la seguridad jurídica, SUNAT aplica un enfoque estricto, pero el tribunal delimita con precisión cuándo se pierde el derecho al crédito fiscal. Esto mejora la transparencia y permite a los contribuyentes anticiparse a los riesgos y planificar mejor sus obligaciones contables, ¿no? Especialmente en el uso del sistema PLE, que valida la información y genera la constancia de recepción. Le doy paso a mi compañero. Bueno, de acuerdo al análisis crítico grupal que hicimos con mis compañeros, una de las preguntas principales es si está bien fundamentada la resolución.
Bueno, en este caso la resolución presenta una fundamentación adecuada en lo formal. Pues explica adecuadamente lo que son los procedimientos realizados, las pruebas analizadas y los fundamentos legales, ¿no? Cumpliendo con el artículo 10 del TUO, de la Ley de Procedimientos Administrativos General, ¿no? En específico que vendría a ser la ley número 27444. Sin embargo, existen deficiencias, ¿no? En lo que vendría a ser en la claridad y la especificidad de lo que son los fundamentos. Algunos anexos mencionados no detallan correctamente los hechos ni las infracciones, ¿no? Lo que podría interpretarse como un tipo de motivación insuficiente, contraviniendo lo que vendría a ser el artículo 87 del Código Tributario, ¿no? En resumen, aunque cumpla con los requisitos legales, la resolución pudo haber sido un poco más clara y precisa en lo que vendría a ser en su argumentación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente punto es si respeta los principios constitucionales tributarios, ¿no? En general, la resolución respeta los principios de lo que vendría a ser de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa, ¿no? Y conforme a lo que vendría a ser el artículo 70 y 39 de la Constitución Política del Perú. No obstante, la falta de claridad en la motivación puede un poco afectar lo que vendría a ser el principio de motivación suficiente, ¿no? En la que ya que no se expliquen, bueno, no se explicaron detalladamente todo lo que fueron los fundamentos jurídicos y materiales utilizados en esta resolución. Por ello, si bien se respeta la base constitucional, la falta de precisión debilita un poco lo que vendría a ser la transparencia y la solidez de acuerdo a lo que vendría a ser del acto administrativo, ¿no? Siguiente positiva. Otra pregunta que se hace es si se pudo resolver de manera distinta a la que ya estaba. En este caso sí, el caso pudo haberse resolvido de forma un poco más equitativa y garantizada, ¿no? Mediante lo que vendría a ser las resoluciones un poco tal vez más detalladas, explicando de manera concreta cada infracción. Al igual que un procedimiento un poco más participativo, que permita al contribuyente de alguna u otra manera sustentar lo que vendría a ser sus pruebas antes de la resolución, ¿no? Que vendría a ser el artículo 11 del Código Tributario. Asimismo, como sanciones un poco más proporcionales y debidamente motivadas, ¿no? Siguiendo el principio de razonabilidad. Siguiente. Finalmente, como opinión grupal, consideramos que la resolución está bien fundamentada legalmente, pero que carece de lo que vendrá a ser flexibilidad y análisis contextual. En este caso, la SUNAT se enfocó más en lo que vendría a ser en el aspecto formal, sin valorar lo que es la intención ni la conducta del contribuyente, lo que de alguna u otra manera afecta a la percepción de justicia, ¿no? En definitiva, una resolución un poquito más razonable, proporcional y humana habría sido un poco más garantizado a un resultado más justo y equitativo para ambas partes. Muchas gracias. Ya, chicos. Me avisan cualquier cosa, eso ya supongo que lo van a subir, ¿verdad?